We are lovers. We are kissing. We are lovers. Las personas dependientes no pueden enfrentarse al mundo por sí mismas. Necesitan el apoyo de otros para derribar obstáculos que les impiden realizar sus actividades básicas. Pero esa ayuda se torna cada vez más complicada porque la pandemia ha hecho mella en el sistema de dependencia, un sistema que ya lastraba problemas antes de la llegada del coronavirus. Las personas dependientes en España tienen reconocido el derecho a recibir una prestación. Se recoge en la llamada Ley de Dependencia, aprobada en 2006. Hoy hemos dado un paso decisivo para construir una sociedad más justa y más digna. Una sociedad en la que todos podemos sentirnos más integrados. Pero 15 años después, la Ley de Dependencia está lejos de alcanzar sus metas, en especial en Canarias. Candelaria Delgado, ¿cómo ha sido el recorrido de la Ley de la Dependencia en Canarias durante estos 15 años? La Ley de la Dependencia se aprobó el 15 de diciembre del 2006. Ya tras el primer año de su puesta en funcionamiento, se vio que había disparidades de cómo se había empezado a tramitar esa ley en los distintos territorios. A partir del año 2009, ya en Canarias tardábamos entre 8 y 15 meses en tramitar la ley de la dependencia. Ahí entramos después de lleno en el año 2012, que hubo una reforma legislativa de esta ley que recortó derechos, que amplió los plazos de presentación de documentación. ¿Cómo está afectando la pandemia a la tramitación de las ayudas por dependencia? El servicio de dependencia permaneció cerrado, no se pudieron hacer las valoraciones porque implicaba visitas domiciliarias. A eso se le unió el cierre de los centros de día, el cierre de los centros de atención a las personas dependientes. Actualmente, en Canarias hay más de 33.000 personas a las que se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación, pero más del 24% de ellos sigue esperando. Exactamente, ¿qué enfermedad tiene tu madre? Mi madre tiene Alzheimer. ¿Cuándo deciden pedir la ayuda de la dependencia? En el año 2018. Mi madre en ese año empezó, la pobrecita, a olvidarse de las cosas, a llorar, y pensamos que tenía depresión, pero ahí apareció la palabra Alzheimer. El médico sobre la marcha nos dijo que solicitáramos ya la ayuda sobre la marcha porque tardaban años en darla. Dejamos la documentación en el año 2018 hasta la fecha. Mi madre hoy en día ya está en la fase 5-6. ¿Que cuándo va a llegar la carta? No tengo ni idea. No he recibido nada y sigo sin tener ayuda de nadie. Y te dice que económico no va a ser, que va a ser tipo un centro de día. Mi madre ya camina pasos muy cortitos. La tenemos que llevar en silla de ruedas. La pobrecita ya no se entera de nada. ¿Qué tipo de ayuda me van a dar en un centro de día? Eso está bien al principio, pero ya la enfermedad está muy avanzada. Mónica, ¿cuál es el mensaje que quieres lanzar hoy? ¿Qué pides? Me da igual la ayuda que sea, pero que me ayuden. Que me hagan aunque sea la comida para el viejito, porque yo soy la que me estoy encargando de hacer la comida para mi madre. Y mi padre ha bajado 36 kilos. Es una situación muy difícil. Yo le digo, viejito, por favor, aguántame. Porque si tú te vas, ¿qué hago yo con mamá? Yo tengo mi trabajo, yo también tengo mi vida, intento ayudarle en todo lo que pueda. Pero es muy difícil. Legalmente se establece que el plazo máximo son 3 meses, ampliables por otros 3. ¿Cuál es el problema? Que eso precisamente no es lo que está ocurriendo. Por término medio está alrededor de unos 18 meses e incluso 2 años. Lo que debieran hacer es, lo primero, hacer una reclamación solicitando la ejecución de esa resolución que les ha sido notificada y tienen el plazo de 1 mes para que se les responda. Si no se les responde, puede acudir o bien al defensor del pueblo
o bien directamente a los juzgados de lo contencioso administrativo. Mientras más de 8.000 canarios dependientes esperan recibir la prestación que ya se les ha reconocido, otros siguen luchando para poder optar a esa ayuda. Bienvenidos al 012, teléfono de información del Gobierno de Canarias. Llamaba para ver cómo está mi solicitud de la ley de dependencia. Akoraida es una de las más de 15.000 personas que permanecen pendientes de una resolución. Akoraida, llevas más de 2 años esperando para ser valorada. ¿Por qué has pedido esta ayuda de la ley de dependencia? Mi enfermedad es ataxia cerebelosa, una enfermedad rara. Cada vez voy a peor. De hecho, ya necesito ayuda casi todo. Y como yo le digo, yo puedo esperar, pero yo no le puedo decir a mis hijos, espérate a comer, que van lentos. No me dicen nunca el por qué ni cómo. Borja, tú has dejado tu trabajo para dedicarte en exclusiva a tu mujer, ¿verdad? Yo dejé de trabajar porque a mí se me dijo desde el Gobierno de Canarias que si la situación era de este tipo, pues tenía derecho a una ayuda que se llama la ley de dependencia. Pero nadie me explicó que eran 25 meses de espera. Hemos ido en 2021 y nos dicen en el mes de febrero que van por el 2018. O sea, el mundo ha caminado 2 años y ellos han caminado 1. Y yo solo, mediante mis recursos y viendo las posibilidades que teníamos del día a día y como está Akoraida, pues necesitamos adaptar la vivienda para ella. Entonces pues hemos empezado poquito a poco haciendo todo aquí, un baño adaptado para ella, una habitación adaptada para ella. Lo que quiero es vivir tranquila, porque si no la enfermedad, la economía, estamos siempre en un bucle. José Manuel Ramírez Navarro, ¿por qué es tan larga la lista de espera en Canarias para la valoración del acceso a la prestación de dependencia? Canarias tiene un retraso histórico en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Desde el inicio hasta la actualidad ha sido un auténtico desastre la organización y la implementación de este sistema en Canarias. Esto ha hecho, primero, que sea la que más días de lista de espera tiene, casi 3 años, y por otra parte, también es la comunidad autónoma que menos invierte en el sistema de atención a la dependencia. ¿Hay tendencia a maquillar los datos desde las instituciones oficiales? Para no incrementar la lista de espera del limbo de la dependencia, gente que había sido valorada con grado 1, grado 2, grado 3 y estaban esperando una prestación o servicio, pues lo que hizo fue dejar de valorar. Y ahora en este momento Canarias tiene 20 puntos por debajo de la media nacional en lo que es la valoración de las solicitudes prestadas. Los dependientes tienen que soportar una larga espera, pero la mayoría no dispone de ese tiempo. Algunos fallecen sin recibir ninguna prestación o la reciben poco antes de morir. Naira, ¿en qué año solicitó tu padre la ayuda para la ley de dependencia? La solicitamos en el año 2015. En el 2013 sufre un hito en casa. Nos habían dicho los médicos de que él no iba a hacer vida normal. ¿Tardaron en ponerse en contacto con él para su primera valoración? Cerca de los 2 años para que lo vinieran a valorar. Empezamos a tramitar los papeles, dijeron que tenían que volverlo a valorar y en septiembre del 2019 vino la chica y nos dijo que ya ahora el paso que quedaba a seguir era que la trabajadora social del centro base se pusiera en contacto con nosotros para abonarle a mi madre en la pensión y para integrar a mi padre en el centro. Mi padre fallece el 31 de marzo. Ellos no tienen constancia, aún así, meses después de mi padre fallecer, llega la carta a casa, donde nos comunican que a mi padre que tienen que valorarlo una tercera vez. Vale, mi padre ahora no está, pero durante esos 7 años mi madre cuidó de él. Al fin y al cabo, ese dinero es de mi padre, porque no se lo dan. En España, cada 9 minutos muere una persona de la lista de espera de la dependencia. En 2020, solo en Canarias, fallecieron 3.000 solicitantes. La mayoría de los dependientes son ancianos. Más de la mitad de los que piden una prestación son mayores de 80 años. Un 33% tienen entre 46 y 79 años y el 13% restante son menores de 45.
¿Cuáles son las principales enfermedades que pueden incapacitar a una persona mayor? Lo más discapacitante es la enfermedad de Alzheimer. Constituyen la epidemia del siglo XXI. Desde un punto de vista físico, la artrosis, la artritis y enfermedades reumáticas degenerativas que limitan la movilidad. Ahora, las enfermedades neurodegenerativas son las más discapacitantes y desafortunadamente las más frecuentes. ¿Qué le parece que en Canarias tengamos la lista de espera tan larga que tenemos en dependencia? Muy lamentable. Nosotros asistimos al envejecimiento del envejecimiento. Tenemos una carencia laboral en una serie de esferas, como por ejemplo profesionales vinculados a áreas de la salud que pudieran acelerar esto muchísimo. Y yo creo que depende de voluntades políticas y de que la administración se implique en esto, porque muchas veces cuando van a evaluar la dependencia, las personas ya no están. En España, 1.800.000 personas han solicitado ayuda a la dependencia. De ellas, el 75%, 1.350.000, son mayores de 65 años. Una tremenda cifra que desgraciadamente va a ir en aumento en los próximos años. ¿Por qué? Porque España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida que va a ir en aumento. Porque tenemos una tasa de natalidad bajísima y un saldo vegetativo de los peores en las últimas décadas. Desde la Guerra Civil aumentará esa población que necesitará ayuda a la dependencia, no habrá dinero y por tanto esa lista de espera va a continuar progresando desgraciadamente en nuestro país estos próximos años. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Detrás de una persona dependiente solemos encontrar a una mujer. Ellas representan al 80% de las personas cuidadoras. Casi la mitad tiene entre 50 y 66 años. Selma, tú perteneces a un proyecto de Cruz Roja que ayuda a cuidadores y cuidadoras de personas dependientes. ¿A cuántas personas suelen ayudar al año? Más o menos 150. Son personas que están solas y necesitan que vaya a darles ayuda, ¿no? Selma, ¿y cuál es la ayuda que ustedes le prestan a las personas cuidadoras? Nosotros venimos a hacer compañía al dependiente para que la otra persona pueda salir, respirar, hacer sus cosas. Selma, creo que hemos llegado. ¿Te parece si te acompaño y así me presentas a Grady y puedo conocer su historia? Pues sí, encantada, vamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Es Pablo. Adelante, buenas tardes. Adelante. Grady, usted es la cuidadora de su marido Carmelo. ¿Qué enfermedad es la que él padece? Padece de Alzheimer y de Parkinson. Y soy la cuidadora de 24 horas. ¿Y cómo es su día a día, Grady? Levantarme a las 7 de la mañana y de allí en adelante, entonces le doy el desayuno, luego le doy sus medicamentos, trato de sacarlo a caminar al pasillo porque ahora es difícil caminar en la calle y en la tarde te lo vuelvo a sacar un rato a caminar y a las 10 se acuesta a dormir. Y bueno, entonces yo trato de hacer cosas por mí a esa hora que es cuando ya él está descansando. ¿Qué supone para usted que Selma venga a ayudarla varias veces en semana? Me ayuda muchísimo. Primero porque yo me la paso sola. Y al llegar ella es como que llega la alegría de esta casa y a esa hora que ella viene, pues yo puedo disfrutar de salir y hacer algo por mí. Bueno, históricamente la mujer es la que se ha encargado de los cuidados, ¿no? El coste que supone a una mujer asumir el rol de cuidar supone tener menos tiempo para dedicarse a sí misma, menos tiempo para relaciones sociales, menos tiempo para profundizar en su vida académica o en su vida laboral y al final pues los costes de esto es mayor ansiedad, mayores casos de mujeres con depresión. Encargarse de una persona dependiente es ahora más complicado que nunca. La COVID ha provocado que casi la mitad de los cuidadores haya experimentado un empeoramiento de su salud, tanto física como mental. El 57% se ha sentido más triste y el 37% ha tenido problemas para dormir. Maruca, la media mañana. Raquel, tú cuidas a tu madre que tiene Alzheimer aquí en casa. ¿Cómo han vivido toda la pandemia y las semanas de confinamiento? La verdad que ella lo pasó bastante mal porque ella hacía sus pequeñas cositas, como ir a comprar el pan,
irse a tomar el café en casa de su vecina cuando de repente de un día para otro pues dejó de hacerlo. Y no lo entendía en el momento que tú se lo explicas, sí, pero a los 5 minutos ya se olvida. Es duro la incertidumbre de que puede pasar, de que llega, quería besar a mi madre, no puede. Ella, sobre todo con el problema del principio de dependencia que tiene, de demencia, quiere darle un beso porque siempre les ha dado un beso, les da abrazos y demás. ¿Qué medidas adoptaste durante todas estas semanas para reducir al máximo el riesgo de un posible contagio? Mi hermano era el que se encargaba de traerme la compra, la dejaba en la entrada. Cuando ya los chicos, mis hijos empezaron al colegio, pues ahí sí es verdad que lo llevé peor, porque llega del colegio, los hacía subir a la azotea, quitarse la ropa, bajar, ducharse, y así las veces que salieran al colegio y vinieran. La Consejería de Sanidad ha incluido a los grandes dependientes que esperan aún por el reconocimiento de su derecho a una prestación en el orden de vacunación prioritario. Son casi 5.000 personas que se encuentran en la lista de espera. Además, se vacuna también a los cuidadores principales. El grupo 4 está compuesto de 2 personas bien definidas, los grandes dependientes y luego los cuidadores. En estos cuidadores la estrategia de Canarias ya ha definido a quién va dirigida esta vacunación y se trata de personas que cuidan de estos grandes dependientes tanto de manera formal como informal. Dentro de los informales pues, tenemos estas personas familiares. La estimación puede ir en torno a unos más de 35 o 36.000 personas que se ha aprovechado en algunos casos esas visitas a domicilio para ser vacunados y en otras ocasiones serán llamados para su vacunación en algún centro sanitario. Nosotros debemos ser vacunados conjunto con el gran dependiente que cuidamos, como se hace con la residencia y su sanitario, porque es que nosotros encima sentimos un gran temor y si nosotros caemos, a ver quién los cuida. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Raquel, tu madre ya ha recibido la vacuna. ¿Qué ha supuesto para ustedes? Pues una tranquilidad, aunque tengamos que seguir con las restricciones de mascarilla, no besos, no abrazos. ¿En algún momento llegaron a plantearse, llegaron a dudar sobre la conveniencia de que tu madre recibiera esa vacuna o no? Pues sí, nos planteamos, de hecho hablé con mis otros 4 hermanos si al final se iba a vacunar o no. Entonces sí nos daba miedo, uno por la vacunación y otra por la reacción que podía tener. La pandemia es una barrera más a la que deben hacer frente los dependientes y sus cuidadores. Otro obstáculo que muchas familias deberán solucionar en solitario, sin la ayuda de nadie. El peso de la dependencia recae en las familias. Un dependiente es una persona que necesita cuidados especiales y tratamientos específicos que añaden presión a la economía familiar. El principal motivo para que la ley de dependencia no cubra a todos los que la necesitan es la financiación. En 2006 se estableció que los gastos fueran compartidos a partes iguales entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Sin embargo, durante 2021, el Estado aportará 2.354 millones de euros, solo el 26% de los recursos necesarios y muy lejos del 50% que le corresponde. La escasa dotación presupuestaria que se destina en Canarias a la dependencia sitúa a las islas a la cola si nos comparamos con el resto de comunidades. En el archipiélago se gastan 95 euros por habitante y año, a gran distancia de los 368 euros del País Vasco, el territorio que más dinero dedica. Gema Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales. ¿Cuánto dinero recibe el Gobierno de Canarias del Gobierno central? Se supone que el Gobierno central tendría que aportar la mitad de la financiación, el 50%, y las comunidades autónomas el otro 50%.
¿La realidad cuál es? La realidad es que con los recortes de Rajoy, esta financiación a partir del 2015 bajó al 20%. En Canarias es incluso un poquito menos. Ahora mismo tenemos una financiación estatal de 47 millones y va a ir aumentando progresivamente en los próximos años. Lo cierto es que la Comunidad Autónoma de Canarias es una de las comunidades a la cola de inversión y en gasto en dependencia. Por desgracia, y eso es verdad, Canarias está a la cola de la dependencia. Durante muchísimo tiempo la dependencia no fue una prioridad de los anteriores gobiernos de Canarias. Hemos contratado a 101 personas de más para dependencia y a lo largo de los próximos años veremos si es necesario contratar más. Y cuando seamos capaces de tener en funcionamiento un gestor de expedientes, que ya lo vamos a poner en funcionamiento, la dependencia en Canarias va a dar un giro. Canarias cuenta con 70 valoradores de dependencia, trabajadores que deben reducir la lista en la que esperan más de 15.000 personas. Yolanda, tu trabajo consiste en valorar diariamente a posibles personas dependientes. ¿Cuántos años de retraso lleva esta lista de espera? Ahora mismo está en torno a los 3 años. Puede ir un poquito menos según si es un caso excepcional. La gente evidentemente se muestra enfadada, está muy saturada, tienen sobrecarga, la sobrecarga del cuidador, y todo eso al final lo vuelcan de alguna manera sobre nosotros. Para que esta lista de alguna manera se consiga aliviar, ¿qué personal de más necesitan? Como mínimo habría que duplicar la plantilla. Estaríamos hablando de dividir el tiempo, sería 1 año y medio, pero es que la ley establece que en 6 meses debería estar resuelto todo el procedimiento. Entonces, 3 veces el personal que hay, pero debería estar de manera estable. Y ahora con la llegada de la pandemia, ¿se ha ralentizado mucho más el trabajo? Hubo una parte del procedimiento que es cierto que se paró y se estancó, pero el personal de este servicio estuvo totalmente dispuesto a asumir cualquier tarea para acelerar y agilizar todo el trabajo que estaba acumulado. En estos momentos, en toda Canarias hay 106 trabajadores en el servicio de dependencia. El 80% en Canarias somos temporales. El hecho de ser trabajadores con un futuro incierto, de no saber si vamos a cesar en algún momento, ha hecho que pues, tengamos más miedo y cedamos más a realizar funciones que no corresponden con nuestra función de trabajo. Muchas veces, al resolver este tipo de problemas puntuales del servicio, dejamos aparcado por una parte nuestro trabajo, como por ejemplo los valoradores dejamos de ir a hacer visitas para hacer trabajo administrativo porque hay mucha falta de personal. You are what God imagined, you are a true perfection. Baby, you made of stars, don't let nobody tell you different. You are a lot of soul, mixed with a lot of magic. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros. En el caso de la dependencia moderada, se pueden recibir de promedio algo más de 100 euros, 240 si la dependencia es severa y 335 cuando se trata de un gran dependiente. El decreto regulador estipula un máximo de 780 euros en la prestación económica de asistencia personal y 487 euros para cuidados en el entorno familiar. Nieves, tú estás dedicada a tu hijo las 24 horas del día. ¿Cuál es su situación? Él tiene parálisis cerebral y autismo. Y tiene reconocida la gran dependencia, el nivel 3. Mi hijo, hasta los 18, él tenía un seguimiento de neurología, de traumatología, porque él tiene espina bífida, espondilolistesis y escoliosis. Mi hijo no recibe ahora una atención anual. ¿Y cuál es la ayuda que reciben? ¿Es suficiente para cubrir sus necesidades? Hasta los 18 años yo cobraba esa ayuda. Al pasar a la vida adulta, a mí me hacen renunciar a esa paga para dársela al centro. Que es algo que yo no voy contra el centro. El centro para mí es muy bueno. Si mi hijo tiene una paga y mi hijo va al centro 5 horas, se supone que el día tiene 24, 19 soy yo la que lo cuido. En este momento de la pandemia, sin trabajo, sin ingreso, no podemos hacer nada. En mi caso, yo pago el alquiler con la pensión no contributiva de Nahuel y me veo que no puedo pagar ni los recibos y no significa que el dinero de mi hijo sea para pagar las cosas, pero que en este momento me solventaría
Sí. Si yo la quiero, tengo que renunciar a la plaza del colegio. Por 5 horas. Yo no tengo paro, yo trabajaba limpiando casa y no estaba asegurada. Suprimiendo comida y suprimiendo todo. Con eso vivimos. Mal vivimos. El valor económico asociado a los cuidados no profesionales en España se ha estimado entre los 18.000 y los 24.000 euros al año, aunque puede superar los 30.000 euros anuales en el caso de los grandes dependientes. Hace que, por un lado, genere brecha entre aquellas unidades familiares que sí tienen posibilidades de poder sostener una situación de dependencia y aquellas otras en donde tienen que acudir a aquellas compensaciones públicas. Desde la perspectiva de si es suficiente o no, nunca será suficiente. Una sola, única medida no es suficiente. Es decir, tiene que ser una visión multidisciplinar en donde la propia integración de las personas dependientes es parte también de ayudas compensatorias en este sentido. Para atender a una persona en casa se necesita dinero y tiempo. De media, las familias con dependientes dedican casi 12 horas diarias en cuidados. Si es un gran dependiente, superan las 15 horas, impidiéndoles trabajar fuera de casa. Ahora sigues aquí, tú solita haciendo esto. Luego yo te lo corrijo, ¿vale? Teresa, ¿qué enfermedad es la que padece tu madre? Alzheimer. ¿Y eso la convierte en una gran dependiente? Sí, porque ella necesita ayuda constantemente. Incluso para caminar tiene que apoyarse con nosotros, aparte del bastón. Bueno, y le dieron el grado 3 en dependencia. ¿Cuál es el sacrificio económico que supone para ustedes hacerse cargo de los cuidados, de la atención que necesita tu madre? Pues son muchos, entre otros, a sus hijos directos, por ejemplo, los trabajos. Yo estoy en una situación en que conseguir un trabajo en el que sea compatible cuidar a mi madre con los horarios es muy difícil. Y si actualmente estás imposibilitada para poder trabajar, ¿de dónde salen los ingresos familiares? Mi madre tiene su pensión y de esa pensión vamos tirando. E incluso nosotros comemos aquí. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de ingreso, no puedo trabajar y entonces pues como aquí cuando estoy con mi madre, claro. ¿Actualmente perciben alguna ayuda para poder cubrir los servicios que requiere tu madre? Sí, Acufade es quien nos gestiona lo de dependencia. Y tenemos el servicio por las tardes de estimulación cognitiva, fisioterapia y una vez al mes la psicóloga. Se podría destacar que en la mayoría de las familias va a haber una cuidadora principal que es mujer. En la mayoría de los casos los recursos económicos son escasos por 2 motivos. Uno, porque la mujer suele renunciar a parte de su trabajo y luego el hecho de tener una persona en situación de dependencia va a suponer siempre más gasto añadido a la unidad familiar. Desgraciadamente, la mayoría de las empresas no permiten la conciliación de la vida laboral y familiar. Dicen que si sufres no lo haces solo, ellos se quedan a tu lado y te ayudan a olvidar. Para algunos, la dependencia es un gasto, pero para otros es un negocio. Lo prueba que los servicios relacionados con este sector sostienen más de 116.000 empleos en España. Javier, menuda actividad. ¿Cuántas comidas se hacen diariamente en una cocina como esta y para cuántos centros? Hoy estamos fabricando en torno a 3.600 raciones de almuerzo para un total de 40 centros de toda la isla de Tenerife. Somos unos 150, 155 personas las que estamos en la empresa. Desde que se produjo el estado de alarma tuvimos que enviar a todo el personal de los centros, incluso al de la cocina central, porque la actividad bajó prácticamente a cero. Si esos centros de mayores también hubieran cerrado durante la pandemia, no se hubieran mantenido, hubiera sido mucho más complicada la situación. Mucho más complicado porque sí que tendríamos que haber cerrado toda la actividad. Eulogio Delgado, director del Centro de Mayores Cataleya. ¿Cuántos años lleva abierta esta residencia? Nosotros llevamos abierto desde el año 2019. Actualmente contamos con 35 usuarios, 35 residentes
y contamos con 20 trabajadores en este centro de mayores. ¿Es rentable mantener actualmente un negocio de estas características? A corto plazo no es rentable mantener un negocio. Hay que invertir mucho dinero. Es un proyecto de mucho tiempo, de muchos años. En la actualidad sí contamos con lista de espera. Es un negocio, eso sí, bastante demandado. Muchas personas necesitan ayuda 24 horas al día y los familiares no pueden atender a las personas mayores y cuentan con un centro de mayores o un servicio de ayuda en domicilio para el cuidado y ofrecerle una calidad de vida. Las empresas que se dedican a las reformas para adaptar el entorno a las necesidades del dependiente también han encontrado un nicho de mercado. En esta empresa transforman vehículos para el traslado de personas con movilidad reducida. Con eso es suficiente. Ahí también limpiarlo un poco y cambiarle los cinturones. Con eso vale. Hola Joaquín. Pablo, buenos días. Director comercial de este taller especializado en la adaptación de vehículos como este que tenemos aquí. ¿Cuáles son los proyectos principales que nutren la actividad de la empresa? Con respecto al tema de adaptaciones, los proyectos son variados porque estos son en realidad transformaciones que son personalizadas, son trajes a medida, ¿no? Tenemos que dividir dos grandes familias, que es la conducción adaptada y después tenemos, como es el caso de este, que ha sido un vehículo que ha venido a revisión, lo que es el transporte adaptado, es decir, las personas que van en silla de ruedas y necesitan un medio de transporte porque no se valen por sí mismas. Centrándonos en la adaptación para el transporte de personas dependientes, ¿qué porcentaje de ingresos representa? Bueno, aproximadamente nosotros estamos en el entorno del 50% de la actividad general de la empresa, que es un taller multimarca y lo que sería en el tema de transformaciones. ¿Y cuál es el coste que suelen tener estos proyectos de adaptación? No son baratos, es decir, hoy en día no cualquiera puede asumir una transformación de un vehículo adaptado. Tenemos muchos clientes en lista de espera pendientes de que le lleguen las ayudas que han solicitado. Cumplir con la ley de dependencia es un desafío, pero también una oportunidad. Para alcanzar la ratio de ocupación en las residencias para personas mayores recomendada por la OMS, España debería crear 75.000 nuevas plazas. Con ellas se generarían más de 37.000 puestos de trabajo. Alberto Jiménez, presidente de la Fundación Economía y Salud, ¿cuáles son aún los desafíos de España en materia de dependencia? Bueno, yo creo que el primer desafío que tenemos es enfrentarnos al incremento del envejecimiento en España. Lógicamente, el envejecimiento lleva aparejado en un porcentaje alto e importante problemas de dependencia, problemas sociales, problemas de ayudas a estas personas. Y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo necesario para solucionar los problemas de estas personas mayores. ¿Qué beneficios económicos tiene para la sociedad que se atienda a todos los dependientes? Es uno de los sectores con más empleo intensivo, con más retorno. Si nos fijamos exclusivamente en las plazas residenciales, por ejemplo, en las residencias de mayores, que en este momento hay unas 365.000 personas, pues ahí tiene usted unos 180.000 personas trabajando. En el resto de servicios, incremento de usted unos 80.000 personas más, directos en centros. Luego tiene usted servicios de la administración, etcétera, etcétera, que van sumando. Fíjese, Canarias, el 47% son residencias privadas y necesitaría, para cubrir la ratio de la OMS, tiene que crear 10.844 nuevas camas. Debe correr con cargo a los presupuestos del Estado, que es quien debe atender ese derecho pagando el gasto que supone mensualmente atender a estas personas. Queda mucho trabajo por delante para derribar los obstáculos que impiden cumplir con la ley de dependencia. Una norma que genera actividad económica y, lo más importante, justicia y dignidad para los dependientes y sus cuidadores.